Seguimos con el quinto video de pediatría y el primer tema va a ser crisis convulsivas febriles. Les aviso de una vez de que, como veo, vamos a probablemente tener un sexto y séptimo video de pediatría para que se vayan preparando. Vamos a ver. Crisis convulsivas febriles. Las convulsiones febriles son el trastorno neurológico más común de lactantes y niños pequeños. Ocurre en 2 a 4% de los niños menores de 5 años de edad. Y las convulsiones febriles simples en sí son las convulsiones generalizadas. Por lo general son de menos de 15 minutos de duración y no van a repetir en un periodo de 24 horas. No se repiten en un periodo de 24 horas. Representan la mayoría de las convulsiones febriles, estas características que estoy diciendo aquí. Ahora, hay unos criterios aceptados por diferentes organismos pediátricos internacionales en donde mencionan que una crisis convulsiva febril es una crisis convulsiva asociada a una temperatura elevada, superior a 38 grados. Un niño mayor de 6 meses y es un niño menor de 5 años de edad. Este es el rango de edad en el que por lo general ocurren crisis convulsivas febriles. Ausencia de infección o inflamación en el sistema nervioso central, ausencia de una anormalidad metabólica sistémica aguda que puede producir convulsiones y no hay antecedentes de convulsiones febriles anteriores. Esos son los criterios que se aceptan como para decir que fue una crisis convulsiva febril. Obviamente que debe haber fiebre. Ahora las vamos a dividir en dos categorías que pueden ser simples y complejas. Las convulsiones febriles simples van a ser el tipo más común. Van a ser generalizadas, duran menos de 15 minutos, no se repiten en un periodo de 24 horas y dado la mayoría de las convulsiones febriles simples van a durar menos de 5 minutos con un límite de 10 minutos. Ese es el límite de edad de que pueden durar. Pero por lo general van a durar menos de 5 minutos. El criterio estricto es que duren menos de 15 y que no se repiten en un periodo de 24 horas. Son generalizadas. Ahora, ¿qué es lo que hace que una crisis convulsiva febril sea compleja? Bueno, son episodios que van a tener un inicio focal, a diferencia de las simples que son generalizadas. Por lo general, temblores limitados a una extremidad o a un lado del cuerpo, y van a durar más de 15 minutos, eso ya la hace compleja, o ocurren más de una vez en 24 horas, que también la hace compleja. Y estas tienden a tener más recurrencias. Ahora, los factores de riesgo más comunes para presentar crisis convulsivas van a incluir una fiebre alta, una infección viral, y por lo general se ha visto que el virus más frecuente es el virus del herpes humano número 6 y el de la influenza. También la inmunización reciente como la DPT y antecedentes familiares de convulsiones febriles. Pongo la DPT porque es la vacuna que más frecuentemente se asocia a crisis convulsivas y esto por lo general se va a deber a su fracción pertussis, que es la que produce las reacciones un poco más enérgicas en el paciente. Ahora, la fiebre medida se encuentra con una frecuencia a 39 grados por arriba de aproximadamente el 25% de los eventos van a ocurrir cuando la temperatura está entre 38 y 39. El 25% ocurre entre esta, pero con más frecuencia va a estar arriba de 39. ¿A qué se refiere este dato que es importante? Que no debe estar arriba de 39 grados. Hasta el 25% van a estar por abajo de 39 grados. Entonces, a veces se va a presentar en prácticamente una cuarta parte de las veces con menor de 39. Ahora, el diagnóstico diferencial, bueno, eventos o movimientos no epilépticos, ¿verdad? Que no sea epilepsia, infección del sistema nervioso central, definitivamente hay que hacer ese diagnóstico diferencial con la meningitis o con la encefalitis. Y también hay unas raras formas de una epilepsia genética en la que las convulsiones son
particularmente frecuentes cuando existe fiebre, pero esto es de origen genético y sería más raro también. Los signos de alarma van a ser que haya trastornos en el nivel de conciencia. Normalmente se debe recuperar entre 5 a 10 minutos, pero si no ocurre así, sería un signo de alarma. Presencia o ausencia de meningismo es algo que tenemos que vigilar, ¿verdad? Una fontanela tensa o abultada y diferencias focales en el tono muscular, focales, ¿verdad? Fuerza o movimientos espontáneos. Todo esto nos habla de que hay una causa secundaria de las crisis convulsivas y si detectamos esto en un niño, tenemos que poner más atención. Indicaciones para la punción lumbar en las crisis convulsivas febriles. Bueno, los signos o síntomas meningios, ¿verdad? Lactantes entre 6 y 12 meses si el estado de inmunización para Haemophilus influenza tipo B o Streptococcus pneumoniae es ausente o desconocido. Entonces, entre este grupo de edad, si no sabemos si está vacunado, puede ser una indicación de punción lumbar porque pueden tener meningitis, ¿verdad? Pues, a pesar de que no tengan claramente los datos meningios. Un niño que está tomando antibióticos, porque el tratamiento antibiótico también puede enmascarar signos y síntomas de meningitis. Entonces, un niño febril, está en antibióticos, de repente empieza a convulsionar, pudiera ser indicación también de punción lumbar. No se requiere estudios de imagen o electroencefalograma de rutina en un paciente que se conoce que sí son crisis convulsivas febriles. No así en el que sí estamos sospechando que pueda haber otra alteración, ¿verdad? Ahora, el status epilépticos según la Liga Internacional contra la Epilepsia en el 2015, fue definida como una condición resultante de la falta de la terminación de la crisis o del inicio de mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas, o sea, arriba de 5 minutos. ¿Verdad? Es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, más si dura más de 30 minutos, incluyendo muerte neuronal, lesión neuronal y alteración de las redes neuronales, dependiendo del tipo y de la duración de las crisis convulsivas. Se debe, en estos casos de estatus epiléptico, se debe valorar la necesidad de intubación. Y la mortalidad va a ser de 3 a 9%. ¿Cuál es el tratamiento del estatus epilépticos? Bueno, va a depender. Si tienen arriba, y les di datos internacionales y les estoy dando también datos de la Guía de Práctica Clínica Mexicana. El tratamiento arriba de la cuarta semana de vida va a ser con lorazepam, porque abajo de la cuarta semana es neonatal, ¿verdad? Eso es importante que hacer la diferenciación. Crisis convulsiva neonatal es abajo de 4 semanas, pero este estatus epilépticos no es neonatal, de hecho el tratamiento puede ser distinto. Lorazepam 1 miligramo por kilo IV hasta 4 miligramos, o diazepam 0.2 miligramos por kilo IV, máximo 8 miligramos. Y en caso de no detenerse después de 10 minutos y dosis de estos dos medicamentos, se puede iniciar fosfenitoína, 20 miligramos por kilo o 30 miligramos por kilo IV a 3 miligramos por kilo por minuto. La dosis máxima va a ser 150 miligramos por minuto de fosfenitoína, depende del peso del niño. Pero la guía de práctica clínica menciona que para el estatus epilépticos el tratamiento va a ser DFH 15 miligramos por kilo en 30 minutos a 50 miligramos por minuto. Ahora, la guía de práctica clínica también menciona como una alternativa la utilización de valproato a 30 a 40 miligramos por kilo, fenobarbital o levetiracetam. También son como alternativas en la guía de práctica clínica. Las crisis neonatales se deben de tratar con fenobarbital, 20 a 30 miligramos por kilo IV, seguido de un mantenimiento de 4 a 6 miligramos por kilo por día. Y la dosis máxima es de 50 miligramos por kilo o
fosfenitoína. También se puede dar fosfenitoína como una alternativa del fenobarbital. Como ven, les doy las dos opciones. Ahora, pasamos a otro tema que ya no es de crisis convulsivas, un tema muy común que vemos en la práctica clínica, y es la infección de vías respiratorias superiores de 3 meses a 18 meses. Toda esta información es puramente tomada de la Guía Práctica Clínica Mexicana. La diferencia de las crisis convulsivas, como no venía muy claro, tuve que basarme también en guías internacionales, pero este tema sí está completamente en la Guía de Práctica Clínica. Es la causa más común de consulta y afecta a la nariz antes de la epiglotis, y va a ser duración menos de 15 días. De nariz a epiglotis. Sí. 2/3 partes van a ocurrir en una edad pediátrica y van a suceder 2 a 4 episodios de infección de vías respiratorias superiores al año en los niños. Y el 80 al 90% de los casos va a ser de etiología viral. La temporada principal de infección de vías respiratorias va a ser entre noviembre y abril, y un 15 a 30% puede ser de origen bacteriano. Ahora, cuando es de origen bacteriano, lo que nos debe de hacer pensar es de que puede ser un estreptococo beta hemolítico, un estreptococo pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. La mayor contagiosidad ocurre entre el periodo de sintomatología mientras se encuentra en periodo febril, y la estrategia más efectiva para la prevención va a ser el lavado de manos. Por eso es de que se debe hacer el lavado de manos, parte de antes de ver a cualquier paciente, para evitar estar transmitiendo este tipo de infecciones. Las características clínicas sugestivas de infección de vías respiratorias aguda de etiología viral va a ser la presencia de una conjuntivitis, y es común que vean a un paciente que tuvo una infección de vías respiratorias y como a las 2 semanas les llega con conjuntivitis. Por lo general va a ser de etiología viral. Coriza, tos, diarrea, ronquera, estomatitis ulcerativa leve, exantema. Va a tener una duración entre 5 y 14 días, y la coloración de moco no tiene significado sobre la etiología bacteriana. Y eso ya se ha estudiado bastante. Muchas veces el paciente cree que porque tiene un moco de color verdoso ya es de etiología bacteriana, y en realidad lo que se le explica a los pacientes es de que la flema va a tener una evolución natural por la desnaturalización de las proteínas, ¿verdad? Y del contenido de neutrófilos que pueda haber ahí. Entonces va a cambiar de un color blanco a un color amarillo, y después a un color verde, después se puede hacer un color cafezoso, y todo eso es una evolución normal del color de la flema, y depende del tiempo que tiene la flema dentro de la vía aérea, y eso es lo que hace que esté cambiando también de color. Se debe tomar en cuenta la puntuación del CENTOR para diagnosticar si existe una infección por estreptococo. Esta es la más utilizada y tiene muy buena sensibilidad, ¿verdad? Se debe hacer un exudado faríngeo, se puede tomar, y eso lo vamos a ver dentro de los tipos de diagnóstico. Pero dentro de la puntuación de CENTOR existen algunos criterios, que va a ser el exudado faríngeo, nódulos cervicales anteriores dolorosos inflamados, fiebre, ausencia de tos, que es muy importante. Estos pacientes llegan con el dolor faríngeo, el exudado, los nódulos, tienen disfagia, pero no tienen tos. Y si les llega alguien que tiene coriza y que tiene tos, lo más seguro es que trae un problema viral, no va a ser un problema de estreptococo. Fiebre mayor a 38, ausencia de tos, edad entre los 3 y 14 años, edad entre 15 y 44 años, que es otro pico en el que ocurre, y edad mayor de 44 años. Ojo, la probabilidad va a ser alta si tiene de 3 a 5 de estos puntos, pero es baja si tiene de 0 a 2 puntos. Entonces, si está tosiendo, no tiene fiebre,
Entonces ya le están quitando puntos ahí, ¿verdad? No hay exudado faríngeo. Tiene tos. Ahora, aquí lo puse 2 veces. Ahora, el diagnóstico diferencial va a ser la rinitis alérgica, la mononucleosis infecciosa y la sinusitis. Y los síntomas que nos dicen que un paciente con infección de vías respiratorias puede estar teniendo gravedad, ¿verdad? Tiene una enfermedad más seria, va a ser la presencia de cianosis, estridor, una respiración superficial o dificultad respiratoria. Obviamente que es por lógica, si vemos eso no se trata de algo sencillo. Y entre los mismos signos de gravedad, primero eran los síntomas, va a ser vómito persistente, oliguria, que el vómito en realidad es un síntoma, pero aquí lo ponen como un signo, oliguria, exantema petequial o purpúrico. Esos son también datos de gravedad. El cultivo, que se va a hacer un cultivo en agar sangre del exudado faríngeo y es el estándar de oro para el aislamiento del Streptococcus pyogenes del grupo A, con una sensibilidad entre el 90 y 95%. También se puede hacer la detección de rápida, ¿verdad?, del antígeno, con una sensibilidad del 70 al 90%. Se debe utilizar junto con los criterios de Centor y si está arriba de 3, no requiere hacer de rutina, ¿verdad? Especialmente si está de 0 a 2. Entonces, este estudio no es de rutina, el de antígeno rápido. Nosotros lo tenemos en nuestra clínica, ¿verdad?, en nuestro hospital. Y todo paciente que llega a veces con con sintomatología de faringitis, muchas veces la enfermera ya nos hizo esta prueba. Y cuando vamos a ver al paciente ya se está haciendo. Dura como 5 minutos para salir esta prueba. Si no la hizo la enfermera y yo veo que puede ser de utilidad, yo mismo tomo la muestra y se la doy a la enfermera y ella la hace. Es un estudio que ocupa reactivos que se usan ahí mismo en el consultorio. Y cuando vemos que es clásico, ¿verdad?, que tiene criterio de centro arriba de 3, se da tratamiento con antibióticos. No es necesario hacer esta prueba porque no te va a cambiar tu manejo. Como no tiene, aunque dice 70-90%, pues sí falla en el 30% de los casos. Entonces, si ustedes creen que ya tiene los criterios, no la hagan. Ahora, si no tiene ningún criterio, también muchas veces no tiene caso hacerla porque probablemente vas a no dar tratamiento. Ahora, una prueba positiva siempre les da tratamiento, eso sí no hay duda. Entonces, a veces nuestra enfermera la hace y nosotros no pensábamos que iba a haber estreptococo y a la hora de la hora sale positivo, ¿no? Eso no es porque lo hizo uno, sino ya no los había hecho la enfermera de manera automática. Las recomendaciones: elevar la cabecera, aspirar las secreciones gentilmente con una perilla, no utilizar vaporizador, no se ha visto que tenga funcionalidad, que sea efectivo, mantener hidratado, ¿verdad?, en caso de que exista fiebre, y hacer irrigaciones salinas nasales y gargarismos para ayudar a la odinofagia. Se debe también utilizar, ¿verdad?, si lo tienen, la frotación con un lavao, echinacea púrpura y miel de trigo sarraceno, que puede ayudar a la sintomatología. Esto pues en nuestro medio no lo usamos, pero está dentro de la guía de práctica clínica para los que viven en esas zonas en donde este tipo de tratamientos alternativos puedan estar disponibles. Se debe ofrecer antibiótico cuando hay una faringoamigdalitis aguda estreptocócica, cuando hay una otitis aguda bilateral en niños menores de 2 años o una otitis media aguda en niños con otorrea. Estos casos requieren antibiótico. Nosotros tenemos prohibido, codificar que un paciente tiene una faringitis o que tiene una rinosinusitis y luego dar antibiótico. No corresponde el dar antibiótico y poner como diagnóstico una rinosinusitis, digo, una gripa básicamente, ¿no?, o infección viral.
debe corresponder el tratamiento antibiótico a un diagnóstico que requiere antibiótico. Así es como debe de ser. No se recomienda utilizar antitusígenos, descongestionantes, antihistamínicos, spray nasal de bromuro de hipatropio, vitamina C y gluconato de zinc. Este es muy socorrido, con la esperanza de que el efecto anticolinérgico va a secar las secreciones. A veces se usa este spray nasal de bromuro de hipatropio. No se ha visto en realidad que sea muy útil. Tampoco se debe utilizar ibuprofeno, aspirina en una enfermedad acidopéptica, asma, insuficiencia renal. Obviamente que ya existe síndrome de relleno, pero cuando sabemos que existe un problema viral, no debemos de utilizar la aspirina porque puede ocasionar el síndrome de relleno. Obviamente que en enfermedad acidopéptica tampoco. Asma tampoco, y menos cuando existe el antecedente de pólipos nasales o algo. Puede haber reacciones más severas. El tratamiento antimicrobiano que se recomienda para la faringoamigdalitis estreptocócica va a ser en niños menores de 27 kilogramos, penicilina benzatínica 600,000 unidades, intramuscular dosis única. En niños mayores de 27, penicilina G benzatínica 1,200, 1,200,000 unidades dosis única. Ese sería el tratamiento antimicrobiano de primera elección porque el estreptococo hasta la fecha sigue siendo sensible a la penicilina. Obviamente que en ciertos medios, en donde existe otro tipo de tratamientos que no requieren dar inyección o preferencias, existen otras alternativas. ¿Ya? Ahora, dentro de la guía práctica clínica, la benzilpenicilina procaínica con benzilpenicilina cristalina, penicilina procaínica, por 3 dosis, una cada 24 horas, más una dosis de penicilina benzatínica de la siguiente manera. Ahora aquí se los voy a decir. ¿Por qué se da la benzatínica? Porque pues, puede durar hasta 3 semanas en el cuerpo y ayuda a prevenir la aparición de fiebre reumática. En niños menores de 20 kilogramos se va a utilizar benzilpenicilina procaínica con benzilpenicilina cristalina, 400,000 unidades intramuscular cada 24 horas por 3 días, más una dosis de benzatínica 600,000 unidades intramuscular al cuarto día del tratamiento. Y en niños mayores de 20 kilogramos se va a usar igualmente la benzilpenicilina, 800,000 unidades intramuscular cada 24 horas por 3 días, y al cuarto día se va a utilizar 1,200,000 unidades intramusculares de la penicilina benzatínica. Ese sería el cuarto día. Y también existe el tratamiento oral, que sería la penicilina B potásica, 40 miligramos por kilo día, vía oral, dividida en 2 o 3 dosis durante 10 días. Ahora, hay otras entidades que pueden estar ocurriendo y que se nos puede pasar. Y aquí les vienen esto en la guía también, y yo se los resumo, ¿verdad? Datos que te dicen de que existe otra entidad, ¿verdad? En caso de que existe otitis media, puede haber otalgia, otorrea, hipoacusia, abrumamiento de la membrana timpánica, puede haber problemas de mareo. Y en caso de rinitis alérgica, también puede haber datos de el antecedente familiar o personal de que existe atopia, alergia, prurito ocular, nasal, paladar, oídos, rinorrea acuosa, estornudos, congestión nasal, escurrimiento nasal posterior, que es de la descarga retrofaringea, una sensibilidad a alergenos específicos como ácaros, caspa de los animales, polvo, polen y hongos filamentosos. Esto pues tendría que ser una prueba, pero a lo mejor ya existe ese antecedente. El prurito es un dato muy importante para sospechar alergia. En el caso de sinusitis, el antecedente de sinusitis previa, que ya esté confirmada, que ya había tenido sinusitis previamente. Cuadro clínico de vías superiores que persiste por más de 7 días.
2 o más de los siguientes síntomas presentes por más de 7 días del inicio de la sintomatología, que sería tos, sensación de aumento en la presión en los oídos, también eso puede ser sinusitis, dolor facial que se intensifica con los cambios de posición, principalmente cuando se hacen hacia enfrente, ¿verdad? Sienten que se les viene la cara hacia enfrente, o una maniobra de Valsalva, o la exploración con dolor en los puntos de los senos paranasales, fatiga y fiebre, hiposmia, anosmia, congestión nasal, bloqueo nasal conocido, dolor dental, también puede ocurrir principalmente lo que sería dental superior, escurrimiento nasal anterior o posterior y pobre respuesta a los descongestionantes. Todo eso nos puede decir de que se trata de sinusitis. Y algo importante que se menciona en otra literatura, no necesariamente aquí en las guías, cuando el dolor es unilateral, es como más sugestivo aún de que es sinusitis, a diferencia que cuando es bilateral, que puede ser nada más el mismo problema de congestión nasal y todo. También dentro de datos como para iniciar antibiótico o para sospechar de que existe una sobreinfección bacteriana, sería la presencia, así como dice aquí, vea que los síntomas persisten por más de 7 días, 7 a 10 días. Y el otro dato sería un paciente que había tenido infección de vías respiratorias superiores, luego como que se mejoró y de repente empeoró después de esa mejoría. Eso también habla de probablemente sobreinfección bacteriana y que pudiera requerir antibióticos. Y por lo general estamos hablando de que es una sinusitis. La epiglotitis puede ser disfonía o dinofagia severa, estridor y cialorrea. Todas estas entidades las vamos a ir viendo poco a poco. Y vamos a empezar con lo que sería la laringotraqueitis aguda dentro de 3 meses a 5 años. Laringotraqueitis aguda. Va a afectar a la población pediátrica y principalmente va a ser entre los 6 meses y los 3 años. Mayor prevalencia en otoño e invierno y más en el sexo masculino. El diagnóstico diferencial de la laringotraqueitis aguda es la tríada clásica del diagnóstico clínico, tríada clásica de disfonía, estridor inspiratorio y tos traqueal. La tos traqueal, que es la tos, así que le dice comúnmente la gente tos de perro, ¿no? Tiene un inicio súbito, pero puede haber pródromos entre 12 y 48 horas con rinorrea, fiebre, tos no traqueal inicialmente. La radiografía se utiliza solo cuando existe duda diagnóstica y no se requiere de manera rutinaria. Llega el niño y viene tosiendo como perro, típico que llega a urgencias pediátricas, y ya se sabe que es una laringotraqueitis, ¿no? Pero si existe duda, se puede solicitar la radiografía en donde se va a ver esa inflamación y cómo la tráquea termina como una punta de lápiz, ¿verdad? Ahí se ve. Sospechar traqueitis bacteriana si hay fiebre alta, mal estado general y falta de respuesta a la epinefrina nebulizada. Entonces aquí hay que sospechar que es bacteriana. Sospechar epiglotitis si el inicio súbito, fiebre alta, ausencia de tos, disfagia cialorrea, angustia y una sedestación en trípode. Aquí está mal, pero es trípode. Y eso lo vamos a ver porque tenemos ese tema por separado. Vamos a sospechar inhalación de cuerpo extraño si existe estridor de inicio súbito con ausencia de fiebre, sibilancias expiratorias y pérdida de la voz. Sospechar que si les ponen un caso clínico y no hay fiebre, ¿verdad? Y pérdida de la voz y súbito, pues habría que sospechar cuerpo extraño. Cuadro leve, manejar con corticoides de manera ambulatoria. Cuadro más moderado, glucocorticoide y observación 2 a 4 horas. Valorar si revierte el estridor laringio o hay signos de dificultad respiratoria. Cuando el cuadro es grave, se debe de dejar al paciente en urgencia, incluso si no es grave, pero hay difícil acceso a que el paciente pueda regresar a urgencias, que los padres estén ansiosos,
falta de capacidad de los padres de identificar los signos de alarma. A veces hay en realidad problemas de tipo educacional, ¿verdad? A nivel educacional, en donde no entienden muy bien. Visita a la sala de urgencias 24 horas previas, ¿no? Vino ayer y ahora aquí está otra vez. Mejor déjenlo, ¿verdad? Mejor déjenlo en la observación. Si se ve que el paciente está en peligro de vida, pues hay que ingresar al paciente a cuidados intensivos pediátricos. Ahora, existen parámetros para valorar la clasificación de acuerdo a la gravedad, y puede ser que exista alteración en el estado de alerta, estridor laringio, dificultad respiratoria, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, palidez, hipotonía y cianosis. Y aquí les pongo la tabla en donde viene esa evaluación de la gravedad de la obstrucción de la vía respiratoria y valora básicamente la gravedad de qué tanto está obstruida la vía aérea. Está en 4 diferentes estadios, que sería leve, moderada y grave, y luego ponen una como muy grave. Se toma en cuenta el estado mental. En la leve pues va a estar normal, en la moderada está ansiosa, en la grave está exhausto y ya en la muy grave está letárgico. El estridor normalmente va a estar ausente en reposo cuando es leve, pero ya en moderada es audible en reposo, en grave es intenso y en la muy grave es muy persistente. La presencia de tiraje intercostal o supraesternal va a estar ausente o leve en la leve, presente en la moderada, muy intenso en la grave, y va a haber un esfuerzo en realidad disminuido en la muy grave. Ya está letárgico, está disminuido, ya ese paciente hay que intubarlo. Presencia de la frecuencia cardíaca normal puede estar en la leve, un poquito aumentada en la moderada, muy aumentada en la grave, y no menciona nada en la muy grave. Frecuencia respiratoria puede ser normal, puede hablar y comer, pero cuando ya es moderada, ya tiene problemas para comer y hablar, y ya en la grave la frecuencia respiratoria está aumentada y está jadeando, ¿verdad? Es jadeante. Y en la muy grave en realidad pues es pobre, ya el esfuerzo respiratorio, está a punto de fallecer ese paciente. La saturación de oxígeno está arriba de 95% en la leve, 92 a 95% en la moderada y menos de 92% en la grave. Ya no mencionan nada en la muy grave. Pero como otro dato de la grave es que va a haber palidez e hipotonía, y ya en la muy grave va a haber cianosis. Entonces esa es la tabla completa de la evaluación de la gravedad de la obstrucción. El tratamiento de la laringotraqueitis aguda va a ser como los glucocorticoides, y lo estábamos mencionando previamente, ¿no? Pero aquí un poquito ya más a fondo. Los glucocorticoides van a ser la piedra angular en el manejo de la laringotraqueitis aguda, y eso viene en la guía, ¿verdad? Y a veces hemos puesto en algunas preguntas previamente, de hecho esa era la respuesta correcta hace algunos años, que el tratamiento de elección era la epinefrina racémica, ¿verdad? Y ya se ha ido alejando de eso en la guía de práctica clínica. Se debe de utilizar dexametasona 0.6 miligramos por kilo, vía oral, dosis única, o prednisolona 1 miligramo por kilo. En el caso de existir vómito, se debe utilizar budesonida nebulizada 2 miligramos o dexametasona intramuscular. En la laringotraqueitis aguda grave, sí está indicada la epinefrina nebulizada como tratamiento de primera elección. Entonces, es en la laringotraqueitis aguda grave. Ahí de primera elección epinefrina nebulizada. ¿Verdad? No en las otras, leve y moderada, es glucocorticoides. Reduce la dificultad respiratoria, reduce la necesidad de intubación. La epinefrina nebulizada, 4 ámpulas, 1 mililitro, de 1 miligramo en 1 mililitro, o sea 1 a 1000. Debe ser administrada con oxígeno y es igualmente efectiva que la racémica, entonces no tiene que ser racémica. El tratamiento sintomático es el oxígeno,
si la saturación está menos del 92%. No requiere nebulización o humidificación. El aire frío no está recomendado. Mantener en posición confortable. Y el aire frío es algo que de hecho se decía eran nebulizaciones frías las que se utilizaban. Yo me acuerdo cuando roté por pediatría, les dábamos nebulizaciones frías. De hecho, el paciente, los papás siempre decían que el paciente como que había mejorado un poquito cuando llegaba el paciente a consulta, y como que, estaba peor, pero ahorita que lo sacamos como que mejoró. La guía lo toma como si fuera algo anecdótico y no algo de tomar como tratamiento, ¿no? Bien importante que esté en posición confortable, porque si no a veces aumenta la dificultad respiratoria. Y ese es el caso muy, muy importante de la epiglotitis, que la vamos a ver a continuación. Es un proceso inflamatorio agudo, la epiglotitis. La epiglotitis es grave y pone en peligro la vida y estructuras adyacentes como superficie lingual posterior, tejidos blandos contiguos y pliegue aritenoide epiglótico. Está media larga esa palabra, aritenoide epiglótico. La causa principal de la epiglotitis es el Haemophilus influenza, pero también se ha visto que existen otros causantes y principalmente se ha visto que estos causantes han incrementado en frecuencia a partir de que se ha hecho la vacunación contra Haemophilus influenza. Estos causantes pueden ser Klebsiella, Streptococo beta hemolítico del grupo A, Estafilococo sin especie, Streptococo, neumonía, Pseudomonas, Candida sin especie, Haemophilus para influenza, herpes virus simplex, virus zoster y virus para influenza. Entonces esos son también causantes. No creo que les pregunten, por lo general van a preguntar cuál es el principal, va a ser Haemophilus influenza, a pesar de la vacunación, aunque ha disminuido su frecuencia y por eso se han visto otros agentes. Cada vez a más edad en la adolescencia y se empiezan a presentar formas atípicas precisamente por la vacunación y tiende a ser más frecuente en los hombres. La epiglotitis, hay una manera de prevenirla que va a ser con la vacunación contra Haemophilus influenza, y la vacunación se debe realizar a los 2, 4 y 6 meses y el refuerzo debe ser a los 18 meses. ¿Vean? En general se dice que debes vacunarse 2 dosis por lo menos entre los 12 y 14 meses y una dosis a los 15 meses. ¿Vean? Entonces, es en general y debe estar, si nada más damos 2 dosis, se debe dar con 60 días de separado. Esto es para pacientes que en realidad nunca recibieron la vacunación y estamos queriendo vacunarlos por lo menos, aunque no se habían vacunado, ¿no? No se vacunaron antes. Los factores de riesgo, pacientes que no están inmunizados, edad entre 5 y 11 años, un sexo masculino, adultos jóvenes, inmunosuprimidos como Cándida, herpes simplex, zoster y parainfluenza. Estos son principalmente los agentes que tienden a atacar a los inmunosuprimidos: Cándida, herpes, simplex 1, zoster y parainfluenza. En caso de los que les preguntan, en pacientes inmunosuprimidos debemos sospechar en estos agentes como causantes de epiglotitis. Uso de antibióticos, enfermedad oncológica, inmunodeficiencia primaria o adquirida, y el hipoparatiroidismo también está considerado como un factor de riesgo. Ahí lo tienen. ¿Cuál es el cuadro clínico? Inicio súbito, dolor faríngeo, fiebre, toxinfección, voz apagada, ¿verdad? En todas partes van a encontrar esta voz apagada. Y de hecho tenemos un cuadro clínico, un caso clínico en nuestro banco de preguntas, y ese es, casi estoy sacándolo del caso clínico, ¿no? Tenía diarrea, la disfagia, la disfonía, la cialorrea siempre la ponen, y en inglés ponen las 4 Ds:
que el drooling, que sería la cialorrea, disfagia, disfonía y disnea. Hay estridor en un 80% de los casos. Disnea en el 80% de los casos. Voz apagada en el 70% de los casos. Fiebre en 57% de los casos. Cialorrea en 38% de los casos. Tos en el 30% y disfagia en el 26%. Ahora, la exploración física. En pacientes con epiglotitis vamos a encontrar apariencia tóxica, irritabilidad y ansiedad. Se ponen en posición de trípode y hay hipersensibilidad laringotraqueal. Dificultad respiratoria leve a grave, apariencia normal de la faringe en la etapa temprana. Y se debe clasificar el grado de obstrucción según la escala de la laringotraqueitis. Si se acuerdan y pueden verlo en el video previo, digo, en lo que vimos anteriormente en la laringotraqueitis, hay una forma de valorar la obstrucción y se usa esa misma escala, nada más que cuando estamos hablando, cuando se acuerdan, había leve a moderada y eso se refiere a obstrucción parcial y la obstrucción severa sería en la severa. Dejé regresar, a ver si podemos regresar así rápido. Ahí está. Entonces, esta sería obstrucción parcial en leve a moderada y grave, vean, esta sería la obstrucción completa. Es la escala de la laringotraqueitis de obstrucción. Entonces, se usa la misma escala para la epiglotitis. Vean, nada más que se le llama diferente. Y el diagnóstico diferencial de la laringotraqueitis, de la epiglotitis, va a ser la laringotraqueitis, la traqueitis bacteriana, el absceso retrofaringio, cuerpo extraño, como habíamos dicho, ya les di los datos de eso. Anafilaxia, daño por inhalación, edema angioneurótico, daño por líquidos calientes que puedan producir mucho edema, agentes cáusticos y enfermedades linfoproliferativas. Aquí les muestro una radiografía y de hecho les puse una pregunta en Facebook que la mayoría la estaba sacando mal. Ya después cuando revisen la guía pues se van a dar cuenta que la tenían mala, pero en la radiografía lateral de cuello se va a observar esta que es la imagen del pulgar, ¿verdad? Y es clásica, pero ahorita vamos a revisar en qué casos vamos a pedir esta radiografía. El diagnóstico, laringoscopía directa, ¿verdad? Y en casos graves definitivamente la laringoscopía directa, y por lo general se va a realizar en cuidados intensivos o en quirófano. Nasofibroscopía en casos leves a moderados y también de preferencia en cuidados intensivos o quirófano. Se debe realizar de observar la epiglotis edematosa e hiperémica rojo cereza. Y aquí se las pongo, ¿verdad? Aquí se ve la epiglotis bien inflamada rojo cereza y es clásico. La nasofibroscopía puede hacerse a las 48 horas para valorar la evolución. O sea que se puede hacer de manera inicial, pero también se puede repetir a las 48 horas. Obviamente que se puede hacer esto en centros especializados, ¿verdad? Por lo general lo pudieran hacer en tercer nivel, en segundo nivel, a veces no, ¿verdad? Depende de cada quien. Cada centro médico. Evaluar retiro de ventilación asistida, ayudar en el diagnóstico diferencial. Para eso nos sirve la fibrobroncoscopía. Ahora, ojo, no se recomienda la radiografía lateral de cuello para ver el signo del pulgar porque su sensibilidad solamente es del 38% y tiene una especificidad del 78% y va a retrasar el manejo. Mejor váyanse rápidamente a la laringoscopía directa o a la nasofibroscopía. Eso es lo más indicado. Tampoco se recomienda el hemocultivo y la biometría hemática de manera rutinaria, obviamente, a menos que estén sospechando otra cosa. Y se puede realizar una tomografía o resonancia magnética para el diagnóstico o complicación. Ahora, ¿en qué casos van a hacer esto? En pacientes en los que ya aseguraron la vía aérea. No van a mandar a un paciente a resonancia que no está intubado o a tomografía. Estos casos deben de manejarse rápido porque se les tapa la vía aérea y fallece el paciente, ¿no?
El tratamiento, bueno, dejar, como hemos mencionado, adoptar posición libre. Si ustedes le dan una posición forzada al bebé, pueden disminuir la ventilación. Ellos van a adoptar esa posición de trípode y hay que dejarlos estar así. Evitar las maniobras que produzcan ansiedad. Incluso ver con abatelenguas. El abatelenguas puede provocar ansiedad en nuestros pacientes y cualquier tipo de ansiedad va a empeorar la ventilación. ¿Verdad? Ya que hayan asegurado la vía aérea, pueden hacer eso. Hospitalizar en cuidados intensivos con monitoreo continuo, asegurar la vía aérea con la laringoscopía directa. O sea, a la hora de hacer la laringoscopía se ve la epiglotis y ahí de una vez se intuba. Indicaciones de intubación. Que está hipoxémico, el paciente una hipoxia a menos de 60 milímetros de mercurio con una FiO2 de 0.6, una PaCO2 arriba de 50 milímetros de mercurio en forma aguda, obstrucción de la vía aérea, fatiga neuromuscular, ausencia de reflejos protectores de la vía aérea, obviamente en pacientes muy graves, ya letárgicos, inestabilidad hemodinámica, depresión neurológica. Pacientes somnovilados, debe usarse bolsa máscara al 100% antes de la intubación. Si no se logra, realizar la traqueostomía de urgencia, dar oxígeno, si la saturación de oxígeno está en menos del 92%, ahí es indicación de oxígeno, pero si está bajo de 60, pues hay que mejor intubar. Pero estos pacientes debemos de hiperoxigenarlos antes de querer intubarlos, ¿verdad? Bolsa máscara, quirófano, cuidados intensivos, laringoscopía, y si se cuenta con la nasofibroscopía, pues también se puede realizar eso. El tratamiento de la epiglotitis, el tratamiento de elección, va a ser con ceftriaxona. Y la dosis va a ser de lactante escolares de un 50 a 75 miligramos por kilo día, intramuscular o intravenoso. Y se va a dar cada 12 a 24 horas sin exceder 2 gramos diarios. En adolescentes se da de 75 a 100 miligramos por kilo día y veo intramuscular cada 12 a 24 horas. También se puede utilizar la cefotaxima. La cefotaxima se utiliza en menores de 12 años de 10 a 200 miligramos por kilo día intravenoso o intramuscular dividido cada 8 horas. O en mayores de 12 años de moderado a grave 1 a 2 gramos intravenoso o intramuscular cada 6 a 8 horas y no se debe de exceder 12 gramos de cefotaxima. La cefuroxima es otra alternativa de 100 a 150 miligramos por kilo día y veo intramuscular cada 8 horas con una dosis máxima de 6 gramos al día. Otras alternativas, en realidad se mencionan muchos antibióticos en la guía, es utilizar trimethoprim con sulfametoxazol de 8 a 12 miligramos, ampicilina sulbactam 100 a 200 miligramos cada 6 horas, o ampicilina cloranfenicol de 100 a 200 miligramos por kilo día cada 6 horas intravenoso o intramuscular. No hay que utilizar esteroides intravenosos en la epiglotitis. Ahora, se debe utilizar profilaxis en pacientes en los que existe una infección por hemófilos, ¿verdad? Porque pueden desarrollar epiglotitis o pueden desarrollar meningitis. Entonces, en estos pacientes se debe utilizar rifampicina por 4 días, de 10 a 20 miligramos por kilo día. Depende, si son menores de un mes, 10 miligramos por kilo día. Si son mayores de un mes, 20 miligramos por kilo día. Si más de 600 miligramos al día y en adultos 600 miligramos al día. Esa es la dosis, 600 miligramos al día. Los 600 miligramos es la dosis máxima, por eso es que la ponemos aquí como dosis máxima. Ahora, seguir la siguiente patología que vamos a ver es la otitis media, y esa va a ser una inflamación en el oído medio, fiebre, irritabilidad, anorexia, otalgia, vómito
Por lo general va a ser de origen viral, pero puede haber complicaciones que se presentan por lo general en menores de 2 años. La otitis media puede ser con derrame, ¿verdad? Y esta presencia de derrame o líquido en el oído medio y hay ausencia de signos y síntomas de inflamación. Ahí hay derrame, otitis media con derrame. La otitis media recurrente se le dice que es recurrente cuando hay presencia de 3 episodios de otitis media aguda en 6 meses o 4 en un año o 2 cuadros diferentes en un mes, con un mes entre ellos. Entonces, si hubo 2 cuadros con un mes, ya se dice que fue recurrente. Deben de ser más de un mes de separado para que se diga que fue un episodio distinto de otitis media y sí que es recurrente, y no de que sigue siendo el mismo cuadro de otitis que no se le había quitado. La prevención: evitar niños enfermos en las guarderías, evitar exposición a enfermos e infecciones de vías respiratorias superiores. Hay que favorecer la alimentación de la leche materna porque se ha visto que disminuye la incidencia. Evitar los biberones y los chupones porque se ha visto que incrementan la incidencia. Evitar exposición pasiva al humo del cigarro y tabaco. Evitar convivir con muchos niños. Educación en lavado de manos, aplicar vacunas conjugadas en niños menores de 2 años. Todos estos son datos para prevenir la otitis media. Las infecciones virales van a representar el 41% de los casos de otitis media aguda y el virus sincicial respiratorio es el que produce el 74% de los casos. Puede ser pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es el agente principal? Va a ser virus y va a ser el sincicial respiratorio. También puede ser el virus de la parainfluenza, 52%, el de la influenza en el 42%, y se ha visto que estos virus van a facilitar la capacidad invasora del neumococo, por eso también se pueden sobreinfectar. Ahora, las bacterias que producen otitis media van a ser el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. También es pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las bacterias productoras? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, esas 3. Se recomienda la vacuna conjugada heptavalente contra el neumococo a los 2, 4 y 6 meses de edad y un refuerzo a los 13 y 15 meses. Se debe de evitar el uso de tabaco en el hogar y alergenos, pues va a disminuir la incidencia de otitis media aguda más en menores de 6 meses. Entonces, definitivamente una recomendación para los papás, ¿verdad?, va a ser de que no estén fumando en presencia de niños menores de 6 meses y alergenos. Se debe tratar cualquier deformidad craniofacial o reflujo gastroesofágico en forma temprana, porque también eso puede favorecer otitis media. ¿Cuáles son los datos clínicos de la otitis media? Bueno, pues va a ser la otalgia, la fiebre, hipoacusia, malestar general con irritabilidad. A veces los niños están bien irritables y lo único que traen es una otitis. A veces se dice que pueden ponerse la mano sobre ese oído, como que tratan de ponerse instintivamente la mano en el oído. Falta de sueño, no pueden dormir. En los menores de 3 años se presenta exactamente lo mismo, pero ellos también pueden tener algo de escurrimiento nasal, conjuntivitis y disminución de la audición. A la exploración física se va a observar una membrana timpánica abombada que va a estar enrojecida, ¿verdad? Y se va a ver que hay una disminución en la movilidad de la membrana timpánica. Eso es algo muy sensible, una sensibilidad del 94% y una especificidad del 80%. Puede estar opaca, como aquí sí se ve que está brillando, ¿verdad?, pero se ve medio opaca el resto. Amarilla, con una posición que puede ser neutra o retraída, y puede haber un líquido o derrame en el oído medio, o puede haber otorrea. El tratamiento de la otitis media va a ser a base de amoxicilina de 80 a 90 miligramos por kilo por día de 5 a 10 días, y ese va a ser el tratamiento de primera elección, amoxicilina para otitis media, con una susceptibilidad del Streptococcus pneumoniae hasta el 90%.
Y en mayores de 6 años se dice que se puede dar hasta por menor tiempo, 5 a 7 días. ¿Verdad? La amoxicilina clavulunato se puede considerar en los casos en los que existe falla terapéutica o enfermedad grave. También, ¿en qué decimos enfermedad grave? Bueno, es que hay una otalgia moderada a grave y puede haber una fiebre arriba de 39 grados. Ahí decimos de que existe una enfermedad más grave de la otitis media. Ahora, las dosis de amoxicilina clavulunato es de 90 miligramos por kilo día, con 6.4 miligramos por kilo día de clavulunato por 5 a 10 días. Dijimos que si son mayores mayores de 6 años se puede dar por 5 a 7 días. Ojo, en la otitis media no utilicen trimetoprim con sulfametoxazol porque existe resistencia entre el 30 al 44.6%. No vayan a escoger ese tratamiento. Macrólidos, clindamicina como alternativa en alergia a betalactámicos. O sea, si hay alergia a betalactámicos, a la amoxicilina, se va a usar macrólidos y clindamicina como alternativa. Entre los 6 meses y los 2 años, o en los mayores de 2 años con cuadros leves, se puede esperar de 48 a 72 horas para ver si resuelve solo con analgésicos. Habíamos dicho que la principal causa era viral, pero el 70% de los casos puede que requieran antibióticos. Está curioso este dato que nos dan en la guía, pero tienen que valorar, ¿verdad? Yo he visto que casi muchas otitis son manejadas de manera antibiótico, ¿no? Solamente que se vea claramente que el paciente tiene una infección de vías respiratorias superiores y que aparte tiene algo de otalgia leve, a veces con puro descongestionante en los adultos. Soy internista. Se dice que tiene una disfunción de la trompa de Eustaquio y que por eso tiene la otitis, la inflamación o dolor ótico. Pero en niños más chiquitos, sí, hijo, es difícil, ¿verdad? Ahí va a tener que utilizar su criterio, pero esto es lo que dice la guía. No se recomienda gotas ópticas, nasales, mucolíticos o antihistamínicos. Y se puede utilizar paracetamol y ibuprofeno para el dolor. Y bueno, ¿cuándo hay que referir al otorrino de manera urgente? Si el cuadro está acompañado de una parálisis facial, mastoiditis o otorrea purulenta. En la mastoiditis va a haber dolor a la palpación e inflamación en las mastoides. También se debe de mandar al otorrino, pero ya de manera electiva, cuando existe recurrencia o hay una historia antecedente de complicación. Un paciente que ya les había dicho que había tenido complicaciones de una otitis o que los papás les dicen que ya había complicaciones y viene por un cuadro de nueva, pues empieza el tratamiento, pero vale la pena que lo vea el otorrino. Y lo que va a hacer el otorrino es valorar la utilización de los tubos de ventilación, ¿verdad? Que hacen que se disminuya la presión en el oído y pueden ayudar un poquito también al drenaje. El siguiente tema va a ser las infecciones virales de la infancia y el primero va a ser la varicela, pero por motivos de tiempo aquí nos quedamos. Y nos vemos en el 6º video de pediatría. Muchas gracias.